bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy tengo una invitada con la que tuvimos que pasar fecha porque de lo que hablamos es una cosa de locos que tuvimos que decir, bueno, hagamos otro día para poder grabar porque al final se nos desvirtuó la conversación y se nos fue para todos lados. Creo que va a ser más de un episodio con ella, o sea, tengo esa idea en la cabeza y ya me dejó notar eso en nuestras conversaciones. Y creo que también traemos muchos temas que son bastante troncales en la vida de un emprendedor. Así que, Vero, te presento, presentate, contá quién sos, dónde estás, qué haces, para que el resto de las personas te conozcan. Buenísimo. Muchas gracias, Juli. La verdad es que muy contenta de estar acá. Y como decías recién, esto de poder conversar y que se nos pasan las horas para poder tratar determinados temas es tal cual, porque cuando uno piensa en emprender, empiezan a surgir un montón de cosas. Mi nombre es Vero Mancilla, creadora de Red Comunicaciones, y en este punto lo que hago es acompañar a mujeres a poder transformar la comunicación de sus negocios para hacerlo desde donde las enciende y también poder intervenirlo con experiencias para que vivan como el paso por sus servicios sea transformador. Toda mi temática está vinculada a los viajes porque uní como estas dos pasiones, el amor por los viajes con la comunicación, entonces el hilo conductor está todo pensado desde ese lugar. Y bueno, y estoy muy contenta de estar a bordo de este viaje hoy para poder conversar sobre todo lo que tiene que ver con este mundo y que a veces emprender se siente tan solitario, así que habilitar estos espacios de conversación me parece clave. Así que agradecidísima de estar en este lugar. Me encanta y creo que también compartimos bastante recorrido en común en muchas cuestiones y sobre todo filosofía quizás de base, ¿no? Porque también a veces no tenemos tanto en cuenta esa otra parte de los pilares básicos del emprendimiento, de todos los valores que tenemos que consolidar y reconocer también a la hora de crear propuestas, tener clientes, rechazar clientes, o sea, un montón de cuestiones a tener en cuenta que vienen y parten de esa base. Entonces, me gustaría preguntarte cómo ves hoy esa base en tu negocio y también si crees que hubo un recorrido de cambio a lo largo de estos años. Sí, totalmente de acuerdo en ese punto. Y justo ahora estoy en un proceso de turbulencia, pero que sé que cuando lo atraviese va a ser para llegar a ese ir, porque lo cierto es que está buenísimo empezar a revisar esas bases iniciales, que seguramente no son las mismas que Ujú. cuando empezamos, sí los valores, sí algún propósito que nosotros tengamos, pero a medida que vamos creciendo y evolucionando nos vamos dando cuenta para dónde sí, para dónde no, y siempre desde lo que nos enciende, desde lo que queremos ayudar a la otra persona. En mi caso personal, lo que me pasó a mí fue que mi negocio comenzó como espacio para ayudar a otras personas a crear contenido, a Ujú. comunicar a través de la creación de contenidos. Y lo cierto es que a lo largo del recorrido fue virando ese fin para acompañar a mujeres desde otros lados, no sé, desde el tema de mentorías a partir de las cuales poder meterme en su negocio, poder intervenirlo, poder ayudarlas a que ellas mismas se hagan preguntas, porque esto es algo que siempre digo, ¿no? Es importante poder facilitarles estas preguntas para que puedan empezar a pensar, puedan empezar a desarrollar eso que tienen muy adentro. Y en este punto me encanta el correrme de ese lugar de soy yo quien te gestiona la estrategia o el contenido, yo y mi equipo, para mirarlo a esto de te acompaño a que vos descubras cuál es Tal cual. esa voz que tenés para contar, qué es eso que querés decir, intervenir el servicio que tengas para crearlo en la mejor experiencia, desde el inicio, desde que la persona te contacta hasta que le facilites el servicio. Y en este punto me parece clave el poder tener bien claras las bases, porque si nosotros no sabemos qué es lo que vendemos, cuál es esa promesa que nosotros tenemos, después es muy difícil poder traducirlo a lo largo del negocio y que ese ADN como impregnado en cada partecita. Entonces, en este punto, la revisión de las bases es algo clave y en este punto creo que muchas veces no se tiene en cuenta que las personas piensan que
las bases del negocio, la misión, la visión, los valores son conceptos que son desarrollados para colgar en una web y que quede bonito, Sí, y en realidad son conceptos que van a imprimir cada parte de nuestro negocio. Si nosotros tenemos determinados valores o determinada visión, eso tiene que reflejarse en cada parte, no solamente en lo que nosotros decimos, no solamente en el link de la bio del Instagram, por decirlo, sino en cada parte, en las propuestas, cómo las vamos a desarrollar, en qué vamos a decir, total, cómo vamos a conocer a ese cliente, si está alineado o no a esas bases que nosotros tenemos. Recién hablabas de aceptar o rechazar clientes. Eso está directamente relacionado porque ahí se entra el concepto de los no negociables, que tampoco se total. tiene en cuenta. Los no negociables, esas bases a partir de las cuales vos decís, esto sí y esto no quiero, y muchas veces el correr esos límites por no tenerlos capaz fijados, son los que después terminan en frustración, en situaciones con un cliente que nos hacen sentir incómodas, y creo que el conocer esto es clave para tener la claridad de dónde queremos ir. Es que creo que acá tocaste un punto también del tema de descubrir de alguna manera cuáles son esos no negociables, ¿no? A veces por ahí una persona que nos esté pudiendo escuchar en este momento quizás está en una situación en la que acaba de descubrir que esto no lo quiere más o de esta manera no lo quiere hacer más. También no se trata de darnos con un látigo cuando pensamos, uy, al final no lo definí, porque también nosotros crecemos, el negocio crece de la misma forma y a medida que vamos descubriendo esos no negociables o a medida que vamos descubriendo la transformación que queremos en el negocio, por eso es tan fundamental y yo siempre lo remarco, el volver al modelo de negocio una vez al año por lo menos, volver a revisarlo por completo, hacer una revisión desde cuál es mi propuesta de valor, cuál es ese cliente que quiero, ahora que tengo conocimiento, porque es imposible que cuando estemos recién empezando sepamos exactamente quién es la persona. Entonces yo siempre invito, por ejemplo, que esto es un consejo que siempre les doy a los clientes, cuando tengan a ese cliente que es el ideal, bájenlo a papel, bájenlo a un lugar donde lo puedan volver a revisar cada vez que lo necesiten, porque a veces para crear propuestas, para responder propuestas, para ver qué proyectos hago con otros, que eso creo que es un temón, ahí puedo revisar otra vez cuál es ese cliente ideal y cuál es mi propuesta. Pero que no hace falta ofuscarse o taladrarse el cerebro pensando ese cliente si por ahí todavía no tenemos esa experiencia al principio. El problema acá, y creo que voy a abrir como un telón, es que muchas veces accedemos a clientes o accedemos a proyectos o hacemos propuestas por miedo a perder la oportunidad o por miedo a no llegar a la facturación que estamos buscando. ¿Qué pensás de eso? Totalmente. Y en este punto es clave este tema que traes, porque ahí se ponen en juego un montón de cosas relacionadas con los pensamientos, con estas creencias, con ese fantasma de ir con el objetivo comercial para que el negocio sea rentable, y empezamos a correr esos límites y a decir, bueno, capaz que tomo a este cliente que quizás no coinciden algunas cosas, o capaz yo quería, pero bueno, lo tengo que hacer porque si no, la facturación no se va a ver reflejada este mes como la planteaba, y ahí es donde tomar estas decisiones que afectan directamente no solo a nuestras emociones, a nuestra energía, sino que no le estamos dando lugar a esos clientes que sí están alineados. Y ahí es Total. donde empieza el desfasaje. Y creo que tiene que ver ni más ni menos con el miedo. Y también hay mucha fórmula. Sí. Hay mucha fórmula dando vuelta de hacer determinada cosa para lograr tal otra. La fórmula entran como estas cosas, ¿no? De, bueno, que sea el cliente que venga con tal de que entre por este embudo, Mm. cosa, y ahí es donde yo, en lo particular, vengo con el martillo a romper esas fórmulas, porque creo que hay que la persona puede elegir. Sí. Y esto es súper importante porque muchas veces creemos que no podemos elegir.
al cliente, que no podemos elegir la manera de vender, que no podemos elegir cómo comunicar un servicio, porque ya hay preestablecidas determinadas fórmulas o métodos que si no lo hacemos de esa manera, no van a funcionar. Total. Y lo hermoso es que sí hay otras formas de hacer las cosas, nada más que de esto no se habla, que es una de las conversaciones que Sí, tuvimos, Juli, que amo tener. En esto de eso no se habla porque quizás es destapar ciertas formas de total. pensar que no estén alineadas 100% con muchas personas que quizás no lo saben y no Mm, tienen por qué saberlo. Y en este punto, el poder entender que se puede elegir al cliente y que decirle que no al cliente que no está alineado con nosotros es decirle que sí a el cliente que va a venir y que sí lo esté. O sea, es como si estuviéramos enfocando la energía en personas que no están alineadas a nuestro propósito, a nuestros valores, porque sí, cada vez que pasa algo con un cliente es decir, pero realmente este cliente es el que está alineado a lo que yo quiero transmitir, a lo que yo puedo ayudar, a mi filosofía de negocio, o realmente estoy viendo que en este cliente se están manifestando todos mis no negociables. Se van corriendo los tiempos, voy haciendo cosas de más, o mm, el cliente de pronto no está alineado con esto del orden o de nuestro trabajo, y ahí es donde cuando empiezan estas revisiones o esta incomodidad, porque creo que sí, pasa por la incomodidad, ahí es cuando podemos ver y decir, bueno, acá está pasando algo. Y ahí es como levantar la banderita, el primer red flag y decir, para. Y ahí es la pausa para revisar. Porque total. acá se manifiesta el síntoma, ¿no? Es como si, bueno, cuando vamos al médico, quizás vamos al médico cuando ya no damos más del dolor de muelas, ¿no? Pero no Totalmente. Y eso identificando pasa. las señales previas. No vamos identificando que de a poquito nos empieza a molestar un día, otro Mm, día más, otro día más, otro día más. Cuando ya no damos más, ahí es donde frenamos y decimos, no, tengo que hacer algo. Y acá mi invitación es decir, bueno, a la primera red flag, frenar y decir qué está pasando con esto, porque cuando nosotros estamos en la diaria, quizás nos pasa esto de andar como caballitos con los ojos cerrados, porque hay muchísimas cosas que hacer y vamos dejando esta tarea estratégica como dueñas de negocio para después, porque ahora hay que resolver. Entonces, y me parece que es al revés, es frenar para revisar, porque si no vamos a seguir, digamos, sí, cometiendo las mismas acciones y esa bola empieza a girar. Pero me parece clave el poder identificar con quién queremos trabajar, volver a esta revisión y entender que estos no negociables nos rigen y como decías recién, esto de no necesitamos de entrada definir todo porque esto nos lo da la experiencia, la validación, y también agradecer que pasen estas cosas. No, no, esto no lo quiero más. Porque tal si no cual. pasáramos por estas situaciones, no nos daríamos cuenta. Entonces, el darse cuenta que te trae un cliente, el darse cuenta que te trae un problema o una situación, es clave para también el crecimiento, no solo personal, sino también del negocio. Sí, y esto que decías del tema de darse cuenta también tiene que ver con que muchas veces es mucho más fácil quejarnos que hacer una revisión personal de qué es lo que me está trayendo esto o qué cosas me está trayendo de información para poder justamente hacer esos ajustes. Y acá hay dos cosas que estabas diciendo que está bueno, que es, por un lado está el miedo, pero por otro lado también está esa mentalidad que quizás tenemos muchos que cambiar. Yo creo que viene de base y de generaciones y demás, que es la mentalidad de escasez. Tenemos una mentalidad Total. de escasez de que pensamos que porque el otro está teniendo ese cliente, entonces ya me lo robó a mí y me voy a quedar sin clientes. Y al final es pensar un poco más allá y pensar que el mundo está lleno de personas y que si tenés definido tu cliente, está buenísimo porque puedes salir a buscarlas con un poco más de objetividad, ¿no? O sea, darle ese mensaje que la persona está necesitando escuchar, tratar de atraerlos de diferentes formas y vuelvo a esto de las estrategias que estabas diciendo, del tema de las fórmulas y de las estrategias, que creo que a veces nos olvidamos de que existen un montón de estrategias que son muy antiguas y que volver a esas es indispensable. O sea, hoy en día vemos un boom de eventos
un boom de otra vez networking, de a través de ese networking conseguir esos clientes o esos contactos o esas colaboraciones. Creo que nunca dejó de existir. El problema es que le dimos tanta importancia y tanta relevancia a esas cosas que brillan tanto, a esas fórmulas que brillan tanto, que al final nos cegamos, todos estamos haciendo lo mismo y lo mismo ya no funciona. Entonces, ahí es Exactamente. donde necesitamos crear cosas que sean más auténticas, que muestren de nosotros un poco más de esa autenticidad, de esa filosofía, que no tenemos que tener todo claro y que podemos darnos el lujo de probar. Acá antes cuando estábamos hablando fuera de micrófono estábamos hablando de justamente de lanzamientos y todo lo que implican y demás. A veces asumir el riesgo, sabiendo que hay un riesgo, sabiendo que estoy invirtiendo tiempo, recursos y un montón de otras cosas, es verdad que podemos asumirlo desde un lugar, desde la calma, desde un lugar mucho más amable con nosotros, sabiendo que no lo tenemos todo claro. A mí siempre me gusta decir esta frase de que cuando llegas a cierta edad te das cuenta de que todos los adultos estaban directamente improvisando. Y entonces ahí te das cuenta de que esa improvisación puede ser asumida desde un lugar amable y desde un lugar apasionado también con lo que haces, o desde un lugar de fracaso, de escasez, de miedo, de angustia y de queja. O sea, Totalmente, y esto que traes, Juli, de las fórmulas y de lo que funciona y no funciona, es como si todos los años hubiera un modelo de servicio que fuera la estrella, ¿no? No sé, el año pasado fue los programas grupales, este año los clubes membresía, ahora se están empezando a visibilizar de nuevo el tema de los eventos o el tema eh, de poder estar arriba de una tarima y poder ser oradora. Y creo que es totalmente válido todas las opciones que hay, pero es decir, bueno, para, de todas estas opciones, ¿cuál es la que va conmigo y cuáles de estas propuestas a mí me hace sentido, a mi cliente le hace sentido? Porque muchas veces me encuentro con clientas forzando como un modelo porque está de moda o porque otros lo hacen, y ahí es donde digo, bueno, no, frenemos y preguntarnos el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, ¿por qué quiero hacer un programa grupal hoy? ¿Realmente el público me lo pide porque está validada esa idea? ¿O tal porque de cual. pronto vi que a Pepita lo está haciendo y yo también lo quiero hacer? Y ahí es donde se corre esto de pensar en lo que funciona para el otro. Creemos que funciona para el otro porque todo es una construcción, sí. Muchas veces me encuentro conociendo cómo es el negocio por dentro de alguien y viendo cómo lo comunica para el afuera y digo yo, ay, si la gente supiera. Claro, Y total. entonces en este punto digo, bueno, ¿qué es lo que funciona para vos? Y a que en el medio pongamos al cliente y a eso que necesita el cliente. Entonces, en función de eso que necesita el cliente, ¿cómo nosotras podemos hacer una propuesta que sea la que esté más adaptada a ese cliente y a nosotras? Porque de nada sirve ponernos a crear un servicio que nos va a demandar un montón de tiempo y energía y que en definitiva diciendo, uy, ¿para qué lo hice? O que nos genere incomodidad o que nos genere mucho más esfuerzo, cuando en realidad podemos hacerlo de manera liviana, divertida y que sea divertido, porque esto es otra de las cosas, ¿no? El pensar que siempre tiene que ser o serio o quizás Sí. desde un lugar del saber cuando se pueden hacer las cosas tan diferentes. Y ahí es donde empieza a brotar esta autenticidad de la persona. Muchas personas tienen miedo, son por miedo a parecer menos profesionales o por miedo a decir, ay, no, 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 las personas o mi competencia, entre comillas, es de tal manera y cómo yo me veo más a la otra. Y ahí está lo rico, de empezar a reconocer quiénes somos y mostrar eso que hacemos. Y después esto que traías de poder hacer lanzamientos más livianos, de asumir este rol de yo voy a lanzar tal cosa, bueno, es de algún modo apostar a eso, pero también saber que va a haber posibilidades de que no salga tal cual lo Tal cual. esperamos, de que capaz nos traiga, digamos, que teníamos que pasar por eso para obtener información mucho más valiosa y decir, che, no, ¿sabes qué? No iba por acá. Y en este punto, creo que el fracaso
que nosotros por ahí le adjudicamos a esto, tiene que ver directamente proporcional con el aprendizaje. Yo creo que el fracaso es una seguidilla de aprendizajes que nos dicen que no es por ahí. Entonces es también abrazar Sí, eso. pero ¿cuánta es la seguidilla que hace que, o sea, el problema acá creo que es, decime a ver qué pensás vos también de Sí, esto, creo que cada vez se redujo más la repetición para poder tener un totalmente. fracaso real. Re, Entonces, claro, totalmente. A la primera de cambio, tengo un lanzamiento, me fue mal, sí, que mal, definamos chao. mal también, Sí, pero sí, ponele que me fue mal, listo, ya está, no lo voy a hacer porque esto no vale, no no va con mi funciona. negocio, no funciona. Esto no funciona. Entonces, me hice quizás una formación de meses o hablé con un mentor durante meses para poder hacer esto, lo hice, lo formé, tengo toda la información, es súper interesante, sabemos que está validado quizás en otros espacios y después al final, por una sola vez, lo damos de baja. Entonces, tiene que ver con todo lo que Exacto, va pasando en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Pero creo que el emprendedor tiene que aprender que totalmente. hay una resiliencia diferente ante el fracaso, que es el poder de hacer análisis y el poder de seguir a pesar de tener malas experiencias. Repetir, ¿sí? Exactamente porque, digamos, cuál es nuestro objetivo y en ese objetivo, si nosotros queremos hacer determinado servicio y dado en otros espacios, hacemos un solo lanzamiento y lo damos de baja sin siquiera analizar qué nos trajo todo eso. Y no Total. solo qué nos trajo de números cuantitativos. Sí. A mí me gusta decir que las métricas son mentirosas porque no estamos evaluando la parte cualitativa. Por ahí nos fijamos mucho en el número, no sé, bueno, de tantas personas se anotaron otras de las cuales compraron, no sé, esta cantidad y estamos dejando de lado mucha otra información y ahí determinamos, che, no sirve, no funcionó, Tal cual. o Sí. esperaba o no llegó a los objetivos y se cancela, ¿no? Cancelado. Y después decimos, bueno, pará, pero esto trajo un montón de otra información que quizás revisándola, sabemos revisarla, pedir ayuda, y acá es lo importantísimo de crear red, de poder Mm. tener personas con las cuales conversar de estas cosas y sin este miedo, vergüenza de decir, no, ay, no, ¿cómo le voy a decir a mi amiga que me fue mal? Porque qué imagen voy a dar. Y creo que es lo No. más humano, el poder reconocer nos pasa y el poder decir, che, me está pasando esto, ¿cómo te fue a vos? O ¿cómo lo hiciste vos? O poder tener este espacio de conversación, me parece clave para el crecimiento, porque acá nadie sabe, es un constante aprender y creo que tener la humildad de reconocer, che, esto me fue re mal o no me fue como esperaba y me pasó esto, contame tu experiencia, es lo más enriquecedor que puede haber. Y lejos de ser un punto débil, creo que es un punto súper fuerte para seguir creciendo y aprendiendo y también para poder visibilizar. Está esto muy tapado de, ¿no? Entre comillas, de a mí me va súper bien y nunca puedo flaquear porque, claro, se me cae la máscara de Total. éxito. Y Mm. decir, ¿qué es el éxito? ¿Para quién? Y también demostrar este lado B que existe. Esto de, che, no todos los lanzamientos van a ser como queremos, no todos los van a ser como queremos, no todos los clientes van a ser los que queremos. Y también hay que mostrar eso porque si no, se crea una falsa ilusión de que el emprender es mágico y es súper fácil y es súper liviano. Y lo cierto es que va a haber momentos difíciles, va a haber momentos incómodos, va a haber momentos en que querramos bajar la persiana y decir, me pongo un bar en la playa y vendo tragos a la luz del sol y en el mar, cuando en realidad precisamente es eso, es decir, a pesar de todas estas experiencias, elijo continuar, elijo pedir ayuda, elijo seguir capacitándome, elijo evaluar mis resultados, porque todo eso va a hacer realmente que nos demos cuenta que hay diferentes formas de hacer las cosas y poder visibilizarlo me parece clave para no generar esta falsa ilusión de cosas, de nuevo, que te venden de cómo es Mm. tener un negocio, de cómo es emprender, de lo fácil que es, de seguir este paso a paso, tener el negocio de tus sueños,
pero nadie te dice los pormenores de eso y los aprendizajes por los que tenés que pasar hasta vos encontrar tu propia forma de hacerlo. Y acá de Total. nuevo, lo de encontrar tu propia forma de hacerlo, que quizás no sea lo de otro, quizás sea un poquito de acá, un poquito de allá, pero licuarlo y incorporar uno para darle ese sello. Entonces, acá me parece súper importante todos estos temas que trajiste y cómo se van alineando cada uno al otro. Es como el hilo conductor, ¿no? Que Totalmente. son como distintas ramitas del árbol que creo que son claves de tocar para que quien nos esté escuchando del otro lado pueda también ver que hay otras formas de pensar, de hacer las cosas, y hay un lado que no, de lo que no se ve, que me parece clave. Sí, y acá hay algo importante de lo que decís. Primero, de que cuando vemos esas personas fantásticas a las cuales les está yendo muy bien, tenemos que hacer una revisión y quizás por poner un ejemplo de cómo hacerla, es andate hasta el fondo del feed de Instagram, tanto que miramos Instagram, ¿no? A ver cómo empezó esa persona. Porque a raíz de esa repetición durante muchos años es que se dieron ciertas cosas en su negocio. Y no solo eso, sino que uno, no hace falta, creo yo, salir solamente, no sé, si tuvimos un mes entero malo, salir llorando todos los días en Instagram. Tipo, tampoco tiene sentido. Compartir un poco lo que nos pasa y quizás esas situaciones que por ahí son difíciles, porque también hay una vida personal aparte que no estamos mostrando muchas veces. No solamente eso, sino también empezar a agilizar cada vez más el ojo para observar a lo que creemos que es nuestra inspiración. ¿Por qué? Porque muchas veces nos empezamos a dar cuenta cuando ya tenés, te debe haber pasado, tenés un poquito el ojo hábil, empezás a ver que por ahí se envió un correo diciendo a partir de ahora no voy a hacer más esto. ¿Por qué? Y empezás a mirar un poco el detrás. A partir de ahora no vendo más cursos online, como pasó con tantas personas. ¿Por qué? ¿O por qué está haciendo tanto descuento sobre los cursos? ¿Qué es lo que está Re. pasando? ¿Qué estrategia hay detrás? Sentarte un día, cada X tiempo que necesites inspirarte o que necesites ver cómo está el mercado, cómo se está moviendo la competencia, me parece genial. Ahora, dejemos de mirar la placa de Instagram que acaba de subir para poder mirar un poco más allá del negocio. Porque eso es lo superficial. Exacto, Eso es eso es lo lo lindo. superficial y lo que está a mano. Total, Pero total. de nuevo las cosas. Es decir, ay, está viralizada tal cosa. Bueno, pero pará, nos fijemos qué estrategia hay detrás de eso. Quizás Exacto. fue involuntario, quizás fue toda una estrategia pensada para que eso pase. Y esto que decís vos, que me parece clave, que Instagram no es un negocio, sino que es un canal de comunicación a partir del cual se comunican precisamente diferentes propuestas, contenidos, y que un negocio se compone por una estructura mucho más amplia. Entonces la estrategia no es solamente esa red social, y es esto de revisar también cuáles son los otros canales de comunicación que tienen otras personas, cuáles son las propuestas que están quizás colgadas en una web o el mensaje que recibimos en un mail, porque forma parte todos esos canales forman parte del Total. negocio y no solo uno, que es el que más nos frustra muchas veces, porque es el que muestra determinada cosa que hace que de nuevo, nos sintamos como chiquititas y dijimos, ah, bueno, a eso le va súper bien o lo que sea, y es decir, no, 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 pará. Y acá entra otro tema que me parece muy importante, que es el poder dimensionar el propio camino. Total. Muchas veces no se hace por estar mirando Hacia el afuera. éxito, y lo digo Mm, entre comillas, del otro. Porque muchas veces el éxito de otro no es el mismo que el nuestro, ni siquiera es nuestro propio concepto de éxito. Entonces, en ese punto es decir, bueno, ¿de qué manera yo voy a sentarme a revisar cómo viene mi negocio y a celebrar eso que logré o el recorrido que tuve? A mí me pasa un montón de veces que yo me desconecto con las cosas que logro, y precisamente porque me desconecto, necesito anclarlo en determinadas cosas. Por ejemplo, yo en mi escritorio, que es lo que hablábamos la otra vez también fuera del micrófono, yo tengo dos frasquitos en los cuales, igual yo, super cursi, ¿no? Dos frasquitos en los cuales voy poniendo el nombre de personas que pasan por mis servicios, de personas que he acompañado, ayudado en mis diferentes espacios,
Precisamente miro así porque los tengo acá para recordar, los tengo acá y los muestro, Sí, para recordar precisamente lo importante de las acciones que nosotras hacemos. Y creo que si nosotras miramos más el frasquito del amor y menos Instagram, totalmente. Mm, muchísimo más rico y productivos porque es poner el ojo en lo importante, en decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que este frasquito no solo tenga más cantidad de corazones, sino que cada uno de esos corazones está mucho más acompañado? ¿Cómo puedo hacer para seguir mejorando mi servicio, para seguir impactando en esas personas, para tener un detalle hacia esas personas que son las que... Entonces ahí la energía empieza a cambiar y también es celebrar eso y decir, bueno, che, en este servicio no fueron miles, fueron, no sé, 100. Bueno, abrazo esas 100 y reconozco lo que hubo detrás y me celebro a mí por haberme animado a lanzar ese servicio, por haber validado, por haber dicho, bueno, esta vez es así, la próxima ajustaré ciertas cosas o no, o las volveré a hacer de la misma, pero con otra mirada. Entonces, en ese punto creo que es clave que aparezca esta palabra de dimensionar y de celebrar, porque también es algo que no hacemos, o por lo menos que se hace poco, el poder sí, reconocer lo que hacemos, porque total. suena, quizás a veces te asocie con, ay, el autobombo, o, bueno, está mostrando todo lo que hace, y al contrario, creo que es honrar a la persona que nos elige y es honrarnos a nosotras en nuestro recorrido. Porque si no lo Total. hacemos nosotras, primero, no tiene sentido. ¿Quién lo va a venir a hacer? O sea, nadie. Primero No. nosotras, después el resto en este punto. No, y aparte de que, o sea, yo soy muy pro de, bueno, de hecho es lo que hago mucho en los servicios, de registrar todos los pasos que vamos haciendo y todo lo que vamos armando, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Cuando hoy hablábamos del tema del diseño de la web y de hacer una web y demás, a veces tener conciencia de quizás las tantas versiones que fuimos haciendo, qué es lo que era el mensaje del inicio y cómo fue progresando a lo largo del tiempo, nos da esa perspectiva. Pero también hay otra parte, Vero, que creo que es muy importante, hablando de resiliencia, tiene que partir de nosotros poder reconocerla y tiene que ver con el tema de asumir nuestra responsabilidad. Hay que asumir nuestra responsabilidad en todos los sentidos, en esto de celebrar y en que cuando pase que quizás haya algún error o haya algo que no salió como esperábamos, que también asumamos esa responsabilidad, pero no para pegarnos con un látigo, sino para decir qué decisiones voy a tomar a partir de acá. Porque a mí me pasó, por ejemplo, contando así, yo voy a contar seguramente en otro episodio porque lo tengo ya apuntado, de un caso de un lanzamiento mío que fue el segundo lanzamiento del curso que había hecho en 2020 en online, que tenía que ver con marketing, con esa otra parte de la empresa como estaba antes, ¿no? Y yo ya ese lanzamiento ya no lo sentí tan auténtico como el primero. Y me pasó que lo estaba haciendo por inercia y por solo el hecho de ya tengo montado esto, lo voy a repetir y ya. Pero ya había ciertos como indicios de esto no vibra tanto conmigo hoy y de hecho me acuerdo que la masterclass la había cambiado completamente y justamente iba más alineado al negocio que tengo hoy. Entonces, ahí hay como ciertas pistas que nos van contando qué cosas son las que estamos decidiendo de a poquito y capaz que no nos animamos a dar el salto, pero que las vamos haciendo. Ese lanzamiento se habrán conectado mucho menos de la mitad de las... Tengo que revisar justamente la información de ese lanzamiento, pero se había registrado mucho menos de la mitad de las personas del primer lanzamiento y las ventas fueron malísimas. Eso o puede tirarte al piso y ese día decir, no puedo más, no quiero hacer más esto, abandono todo y ya, o directamente puede hacerte abrir preguntas que no tengas la respuesta en ese momento, pero que posiblemente sí te acerquen a un recorrido diferente. Eso por un lado. Y por otro lado, que algo que me había quedado ahí en el tintero cuando estabas hablando, tiene que ver con esto que decías del éxito, ¿no? Ayer justo estaba hablando con un amigo sobre los estándares de éxito, de una vida exitosa, y estábamos hablando de esto de la propuesta o del objetivo de tener una casa. Y lo pongo en paralelismo con el negocio porque creo que tiene mucho sentido. De
a veces nos inculcan la familia, la vida misma, las generaciones, lo que sea, el hecho de, no, tenés que tener tu propia casa, comprar ladrillos porque te da solidez, porque eso es el éxito, lograste cosas en la vida. Y quizás para vos es viajar, pero no te lo cuestionás. Entonces, Sí. acá es donde entra toda esa parte del negocio de cuestionarnos en profundidad realmente cómo vemos el futuro hoy. Mañana quizás es distinto. Hoy, ¿cómo lo ves? ¿Con el equipo que tiene esa persona que estás admirando? ¿O lo ves tranquila, sola, trabajando en hasta donde vos sabés que es un límite que podés llegar y tus no negociables se te respetan y también la facturación que tenés es lo bueno que justamente necesitas para poder hacer el estilo de vida que querés hacer? O sea, hay un montón de cosas que tenemos que cuestionar de base y se ponen en jaque cuando emprendemos. Pero si no les prestamos atención y no asumimos esa responsabilidad, el fracaso es inevitable. Y ni hablar la frustración a partir de eso, Uf, porque ahí es donde entra en juego el tema de preguntarnos. Para mí la sí, pregunta es tan importante porque es posibilitadora, abre las total. infinitas posibilidades y también nos permite dimensionar y decir esto que decís, el éxito, ¿qué es el éxito para mí? Mm, Y lo traes acá y me parece fantástico porque quizás el éxito para mí sea el poder viajar y no tener, no sé, un espacio propio. Y, y también es asumir la responsabilidad de decir en voz alta, el éxito para mí es esto, entonces me voy a hacer cargo de cómo voy a hacer para trazar ese plan, para llevar a cabo esos objetivos que tienen que ver con mi éxito. Entonces, no hacer esto. Entonces, si no voy a hacer esto porque esto no es mi éxito, para mí no es mi definición de éxito, voy a hacer esto que me lleva a ese camino, y ahí cuando de tu lanzamiento anterior y estos indicadores que ya te iban diciendo que no era por ahí, es decir, bueno, pará, ¿qué me está diciendo esta información? ¿Qué me total. trae esta información? Si vos por dentro quizás vos ya sabías que tu línea de negocio iba virando, y quizás era el no animarse a decirlo en voz alta y Mm, una vez más continuar con este viejo modelo, entre comillas, porque, por supuesto, porque ya lo tenías armado, porque ya había una estructura, porque ya te sí, había funcionado. Y también entra en juego esto de la incertidumbre y la posibilidad de no saber. Digamos, vos ya tenías lo seguro, entre comillas, que era esto, y quizás vos por dentro vos ya sabías que tu negocio iba por otro lado, pero es decir, bueno, o salto al vacío o sigo con lo seguro. Y ahí es donde está buenísimo que lo hayas atravesado, porque esto te total. trajo la información de decir por acá no es. Y como decís, podías haber tomado dos caminos, o sentarte a llorar o analizar la información y decir, bueno, para, ya está, ya no me puedo hacer más la tonta porque yo ya sé que esto lo pensaba desde antes y ahora me lo probó el haberlo hecho y el Tal haber cual. ido por otro lado el resultado. Entonces, decir, como decías recién, hacerse responsable. Yo tomo la responsabilidad de que estoy haciendo esto a pesar de que mi estómago me esté diciendo anda por otro lado, me hago responsable, veo los resultados, los analizo y digo, bueno, para, si mi negocio va a ir virando, bueno, me hago responsable de eso también. Y digo, bueno, me animo a decirlo en voz alta en mi tiempo, en mi proceso. Ujú, No quiere decir que sea ya o lo que sea, sino me doy el permiso para transitar eso y para ir viendo de qué manera voy a ir a decir en voz alta para dónde va mi negocio. Y en este punto a mí, una anécdota chiquita, que me siento súper identificada con esto que es decir, bueno, a mí me pasó en esto de ir virando el objetivo del negocio o de ya no ir resonando con una de las líneas de ingreso de mi negocio, con la creación de estrategias de comunicación y contenido de manera práctica, sino más bien ir virándolo para el tema de mentorías, acompañamientos, intervenciones de negocios, y poder ayudar a otras personas a darse cuenta que hay otra manera de hacer las cosas. Me pasó esto de, claro, las estrategias de contenido son mis clientes mensualizados, es lo que me da claro. estabilidad, lo que me genera ingresos
recurrentes todos los meses, y esta otra parte del negocio es la que es variable. Tal Toda cual. mi vida, para mí, como la estabilidad era algo que me atravesaba. Cuando digo esto de decir, no, no me resuena tanto esta y me gustaría empezar a soltarla y a dejarme ayudar por mi equipo, yo estaba muy, 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 muy presente en toda la parte de agencia, eh, de cuidar, de la estabilidad, de lo recurrente, de lo estable. Y cuando dije, literal, en voz alta, esta parte ya no me resuena tanto y me quiero enfocar en esta otra, creo que a donde pones el foco se expande, ¿no? Y muchos de mis clientes mensualizados por X Sí. motivo empezaron a irse, empezaron a tomar otros caminos y al principio fue montaña rusa de emociones de decir, uy, no, no, pará, mi negocio se está, no sé, cayendo. Y paralelamente todo esto que yo quería, que era el poder acompañar a personas, la internacionalización de mi negocio, fue llegando y de una manera como súper potente, por decirlo de modo, y era como esta dualidad de decir, se me va lo estable, pero está viniendo lo que yo realmente quiero, hasta llegar a ese equilibrio de decir, bueno, para, puedo integrar las dos partes y hacerlos desde este lugar tranquilo, no de, che, se va un cliente, bueno, vendrá otro, y también soltar esa presión de la cantidad de clientes Uf, para, ¿no? ese es un temón, porque ahí, sobre todo los que empezamos como agencia, justamente, tenemos ese tema de que sostener a los clientes Total, mensualizados es justamente para los que por ahí ya nos dimos cuenta de que queremos migrar de servicio a otro tipo de servicio y otro tipo de estabilidad, que igualmente es incertidumbre, exactamente, por más que re, tengamos una previsión, es el sostener. Empieza a re, pesar el sostener, porque primero que también hay un tema nuestro que por ahí no sabemos reconocer cuando lo estamos dando todo y más. Entonces ni ahí hablar, como creo que nuestra propia mente nos empieza a poner límites de decir hasta acá llegás y de esta manera quizás trabajas mejor porque trabajas cuidando tu energía. Y esto me linkea mucho con el tema de las emociones. El negocio no puede basarse en tus emociones. No puede basarse en tus emociones. Puede basarse en tus energías, tu forma de trabajar, en tu pasión. Pero no puede basarse simplemente en que si un día te despertás y no querés hacer más esto, digas, listo, chao, no lo hago más, porque fue un día. Entonces vos venías reconociendo ya un patrón del que decías, no quiero seguir sosteniendo de esta manera, no quiero seguir haciéndolo de esta forma, porque creo que hay mucho más potencial para explorar de este lado. Entonces no fue una emoción, fue una emoción sostenida a lo largo del tiempo que te dio una estrategia nueva y una forma de hacer las cosas nueva. Creo que tener ese nivel de conciencia justamente te lo da el conocerte, el haber fracasado, el haber tenido errores. Y el modelo agencia tiene sus problemas y sus problemas es, muy grandes. Porque justamente yo lo escucho mucho de otros podcasts que hay que son de escalabilidad y de temas de justamente de agencias de comunicación. Si me acuerdo el nombre después te lo digo. Pero en este podcast hablan agencias que son super power, o sea, tienen clientes de millones, estamos hablando, no estamos hablando de 1000, estamos hablando de mucho ticket. Claro, se les va un cliente y el quizás impacto es tremendo, funde. ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de modelo de negocio querés construir y cómo eso vibra según también esa energía que tenés? Es clave. Vos y yo tenemos clubes, tenemos membresías. La membresía tiene una continuidad que también te la da como un cliente fijo, ¿no? O sea, Ujú, es verdad que tiene exacto. un cierto tiempo de proceso de escalabilidad, pero vos podés, yo hoy por lo menos me siento así, no sé, decime vos cómo te sentís, pero vos podés estar en un día malo y saber que movés una ficha en la membresía y va a seguir aportando el mismo valor y vos pudiste mover y ser flexible en ese movimiento. Totalmente. Porque la flexibilidad en ese sentido es clave porque nuestro negocio depende de nosotras en un montón de cuestiones y por lo tanto obviamente tenemos que tener en cuenta esa parte y no ser tan rígidos quizás en estructuras, en formas de trabajar y demás, para justamente sentirnos nosotras que no estamos sosteniendo una estructura tan densa. Totalmente. Y esto que traes de el poder identificar la forma, porque por ejemplo, en mi caso, no es que dije, cierro la persiana de la agencia y no hago más esto, Claro, sino le busco la vuelta para poder
mi intervención que sea desde donde y también que el equipo que esté detrás esté alineada con esta nueva forma de trabajarlo y de verlo y de decir, bueno, esta parte ya no sea desde este lugar de tengo que sostener determinada cantidad de clientes, sino bueno, también ir haciendo muy el filtro de qué clase de quiero acompañar en esta línea de Mm, negocio, de cómo las personas que me ayuden también se van a adaptar a eso y decir, bueno, mi intervención en la agencia va a ser esta, que tiene que ver con el poder tener las reuniones creativas con el cliente, que es lo que más me encanta, y esto de poner mis ideas y co-crear esta parte estratégica es la que a mí me encanta. Listo. Bueno, esa va a ser mi intervención en agencia. Después, por otro lado, la línea de acompañamientos, club, tiene que ver con esta otra intervención y que, como decís vos, puede haber estabilidad en otros lados y hasta qué tal punto cual. clientes mensualizados es estable. Si vos misma contás que hay agencias súper grandes que se le va un cliente y se funde, ¿hasta qué punto tener clientes mensualizados es estable? Creo que es esta falsa ilusión Sí. del ingreso mensualizado cuando capaz Mm. si tu energía está puesta en otro lugar, podés no solo superar la facturación que te traen todos tus clientes mensualizados, sino también disfrutar de todo. Che, Total. acá esto me enciende, me vuelve loca, entonces mi energía que esté ahí. Y como Sí. decís vos, el poder cuidarla y que no se convierta como agobiante, pesado y obviamente hay momentos, como decís vos, que nos pasa. A ¿Quién no todos. tiene un día, Tal cual. no sé, taparse la cara, no salir de la cama? Y no por eso quiere decir que no me gusta hacer mentoría, no. Y está buenísimo esto de decir, tu emoción no son tus emociones, sí está atravesado por emociones Sí, y es saber cómo gestionarla para poder llegar adelante ese negocio con esas emociones. Porque no es tal que cual. ni las vamos a tapar, ni las vamos a correr, ni nada, porque somos emociones. El tema es cómo las vamos a gestionar para que en actuar de nuestro negocio no se vean como obnubiladas por eso que nos pasa y podamos hacer integrándolas. Entonces creo que es Sí, ahí hay un montón de importante. preguntas que hay que hacerse, como siempre volvemos a las preguntas, pero también, o sea, hablando de esto de las emociones, por ejemplo, vemos personalidades como Maider Tomasena, que acaba de contar hace poco tiempo, que ponía todo en pausa porque necesitaba descansar. Eso es tener una Exacto. coherencia dentro de lo que estamos haciendo con el negocio, porque sostener un negocio con esa emocionalidad, que por ahí estás agotada, que no podés más, que todo es tremendamente pesado, no te sirve. Entonces, hacer ese momento de pausa está buenísimo. Nadie te lo va a reclamar. O sea, en ese sentido está bueno tomar esas decisiones, pero también saber Sí, que va a haber momentos que son picos de mucho trabajo o picos de una situación que por ahí te tuvo muy, muy estresado y que por ahí hay que volver como a equilibrar esa balanza, que también es parte del emprender y es parte de tener un negocio que lo vas a tener. El punto está, creo yo, no sé, creo que ahora en este último tiempo lo logré ver de otra manera, es poner como los huevos en diferentes canastas que te permitan vos sentirte bien, jugar con esa energía y también aprender a divertirte en cada uno de esos espacios. Que podés hacer el eso me servicio, el parece mismo clave. servicio de diferentes formas. Eso es clave porque es como que la diversión muchas veces no se pone a disposición del servicio, no Tal sé, cual. hay quizás una creencia, quizás ni siquiera se considera. Y creo que si no hacemos cosas que nos divierten, ¿cómo lo sostenemos? O sea, sí nos puede encender, sí nos puede emocionar, sí nos puede resultar gratificante, pero también el poder incluir esta cuota de diversión, de decir, che, lo que hago no solo me reconforta, sino que me es divertido, Tal que es cual. algo que yo puedo integrar y decir, bueno, esto lo voy a probar desde este lugar ahora. A esto otro lo voy a intervenir con esta experiencia. El poder hacerlo hace que la otra persona que esté del otro lado empiece a cambiar esa perspectiva de lo que va a esperar en un Sí. espacio, en una mentoría,
programa grupal, en un club, porque hay otras formas de hacer las cosas y ahí de nuevo este tema tan recurrente y tan que nos atraviesa como con otros lentes, la realidad de lo que es un negocio. Y así como decimos que hay todo un lado B que quizás no se ve, que es desafiante, esta otra parte de podés hacer los servicios, y acá voy a usar una frase que yo siempre uso, que es, podés hacer tus servicios como se te cante, porque, Sí. y es tu forma de comunicar eso que haces, obviamente alineada a quién sos, y a esto de, bueno, a ver, si yo soy una persona que me gusta el humor, me gusta poder personificar cosas, que me gusta mucho toda esta parte teatral. Bueno, ¿por qué no incorporarlo en mis servicios? De pronto, no sé, el año pasado, grupal que hice que se llama Retiro Emprendedor, de pronto yo en cada uno de los encuentros estaba vestida como la excursión que íbamos a hacer. Y Me a encanta. mí, para mí era lo más divertido. No sé, el primer encuentro estaba vestida de capitana porque está pensado como un viaje. En el segundo encuentro que exploramos todo lo que tiene que ver con el cliente, bueno, estaba vestida de explorador. Cuando pensábamos en bucear a lo más profundo de nuestro negocio, nada, vestida de buzo. Y para mí era tan divertido poder buscar cada cosa y que no quiere decir que todas las personas tengan que hacer lo mismo, sino poder identificar qué es eso que Sí. les hace divertir, integrarlo. Quizás lo mío era a través de la ropa, del vestirme, del generar toda la experiencia de viaje, y para otra persona sea otra su llamita que le y que hace que lo haga más divertido. Pero es hacernos esas preguntas y decir, bueno, ¿qué me enciende a mí? ¿Qué es divertido para mí? ¿Cómo lo puedo integrar? ¿Cómo puedo hacer esto más dinámico? Porque en definitiva las personas, lo que siempre coincido con esta frase de que no se van a acordar de nosotras, sino de lo que nos les hicimos Sí. sentir. Y ahí está como de la cuestión que en la emocionalidad de cómo la otra persona se va de nuestro servicio es donde va a permanecer como esta recordabilidad. Entonces decir, bueno, ¿cómo voy a hacer la pregunta? Porque eso me parece también clave, que la persona no es que se va a llevar como todas las respuestas, al No. contrario, o al menos creo que va a haber algunas cosas que como de claridad, pero a partir siempre de preguntas, porque cada negocio es Totalmente. diferente y porque las respuestas no son las mismas para cada persona, ni para cada negocio, ni para nosotras mismas. Entonces es decir, bueno, yo lo hice de tal manera. Fíjate cómo te gustaría hacerlo a vos. De todas estas opciones que hay, o de opciones que ni siquiera hay cotejadas, ¿no? Esto de poder Es infinito, o sea, es infinita la cantidad de opciones que hay, como sabemos hoy en día y lo vemos en redes, la cantidad de formas de vivir de ingresos diferentes que existen. Entonces, abrir un poco la mente y salir un poco del frasco me parece que es fundamental. Y acá voy a dejar un tema para que hablemos la próxima vez, así queda, de que, ojo que no todo es el marketing. Estamos muchas veces acostumbrados a pensar que son las fórmulas, o sea, creo que el próximo debería llamarse Desterrando Fórmulas, porque de verdad estamos muy acostumbrados a eso y al final nos olvidamos de trabajar en otras áreas del negocio que sostienen muchas veces ese marketing que se hace para poder llegar a personas nuevas. Porque totalmente. hay un episodio donde hablé de, ahora tengo un nuevo cliente, ¿qué pasa? ¿No? Ese miedo que nos pasa cuando no tenemos una estructura cuando llega un cliente nuevo, porque todo muy lindo para ir a vender, pero en el momento que llega el cliente a veces se genera un estrés, una ansiedad porque no sabemos qué sigue, cuál es el siguiente paso. Entonces, tomarse tiempo para ver qué otra área del negocio hay que empezar a ajustar es clave para sentirnos más seguras a la hora de dar un nuevo servicio, de crear esa estructura diferente, espacios, habilitar otros espacios distintos como vos contabas. Y que nada, que hay un montón de posibilidades, así que creo que eso va a quedar para otro episodio donde profundicemos ahí. Pero te quiero hacer unas preguntas finales que siempre hago a todos los Dale, entrevistados. Voy a hacer como ahí un ping-pong de preguntas y re, algunas son difíciles, me han confesado, así que vamos a ver. me encanta.
La primera es, creo que fácil, cómo te organizas en tu trabajo, qué herramientas usás o si tenés algo de lo cual no podés prescindir para poder organizarte. Bueno, perfecto. En este punto, a mí, una de las palabras que atraviesa mis servicios y mi negocio es la organización. Ujú. Para mí, herramientas que no puede faltar en mi negocio es Notion. Me organizo, la estructura de mi negocio está ahí. El poder organizarme finanzas en cuestiones de manual de procesos para cada uno de mis servicios. A mí me encanta la parte de poder preparar previa a habilitar un servicio a estructuras que nos ayuden a no quizás encerrarnos, sino al contrario, tener todo preparado para tener esta flexibilidad de la que hablábamos antes. Creo que el Notion es el calendar, es lo que no existe, el calendar no existe en mi No vida, hay, por lo no cual está. es clave, y en este punto creo que esas dos herramientas también soy súper. Entonces, además de tener todo eso ahí, tengo mi cuaderno que no puede faltar y también mi agenda. Es como necesito mitad poder plasmarla, aplicarla en agenda y también tener todo absolutamente en herramientas digitales. Notion, Drive, por supuesto, y el calendar son tres de las herramientas que me parecen fundamentales, sin las cuales yo no puedo llevar adelante nada. Perfecto, me encanta porque coincidimos en las tres y te abre como un mundo distinto a dejar todo eso de la cabeza, a sacarlo Totalmente. literalmente y dejarlo en algún lugar. Me parece re importante. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el mejor consejo que te han dado, por lo menos en este último tiempo? Bueno, el mejor consejo que me dieron fue el de poder escuchar, de permitirme escuchar qué es lo que yo siento y quiero y cómo eso lo llevo plasmado no solo a mi negocio, sino a cada una de las partes que intervienen en mi negocio. El poder escucharme primero, che, bueno, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Si es o no por acá. A partir de ese consejo, creo que fue fundamental, porque si no nos escuchamos nosotras, y es lo que hablábamos antes, va a ser muy difícil seguir Total. haciendo algo sin tener coherencia, porque ¿qué es la coherencia? Precisamente eso, el poder estar alineado entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Totalmente, genial, me encanta ese consejo y aparte súper alineado con todo lo que venimos hablando hoy, así que me encanta. Y la última, ¿cuál crees que fue la pequeña o no tan pequeña acción, estrategia que hizo un cambio significativo en tu negocio en este último tiempo? Poder decir en voz alta que para dónde va mi negocio fue un cambio enorme. Creo que tiene que ver con esta coherencia que hablábamos recién, y el poder no solo reconocerlo yo, sino el decirlo en voz alta, decir, bueno, yo Mm. no quiero que me asocien como la chica que gestiona las redes, sino que yo quiero poder facilitar estos espacios y abrir esta línea. Abrir no, en realidad comunicarlo, porque era algo que dije en voz alta y hasta que yo no directamente lo comuniqué literal, es como si estuviera contenido. Y a partir Claro, de ahí fue como sí. la olla a presión. Entonces eso me parece clave, y también fue todo un trabajo de desarrollo personal y de animar a decir en voz alta y reconocer el rol que tenía, que ya venía haciendo y que no me animaba a decir. De hecho, me costó mucho encontrar las palabras para nombrar qué Mm, hacía o cómo yo me percibía. Y yo creo que eso fue un cambio súper significativo, porque también es, si nosotras no nos reconocemos con ese rol y no lo deseamos, es muy difícil que las otras personas lo hagan. total. Entonces, el poder decirlo en voz alta y blanquearlo fue no solo liberador, sino que me sentí en coherencia. Entonces, eso, como toda esa suma de esas pequeñas acciones, fue lo que quizás estratégicamente fue lo más significativo, y personal y emocionalmente también. Me encanta, me encanta.
Vero, un placer. Ya sos parte de la comunidad de Crear y Emprender, así que cuando quieras, de hecho ahí me anoté el nombre del siguiente episodio para que hablemos de eso. Me encanta. Cuando quieras venir estás más que invitada. Contanos dónde te pueden encontrar, en qué andás ahora, por más que el episodio salga un poco más tarde, pero qué estás Perfecto, proponiendo perfecto. hoy. Bueno, me encanta, me encanta. Bueno, ¿dónde me pueden encontrar? En la web Ujú. www.redcomunicaciones.com.ar, próximamente con otro nombre porque estamos en proceso de remodelación. Bien. En lo que redes sociales, Instagram, me pueden encontrar como Vero Mancilla Oc, porque también en este virar de nombre era Red Comunicaciones, ahora pasa a Vero Mancilla y es un cambio fundamental del correrme del lugar de agencia y ponerme en primer lugar como persona que acompaña a otras mujeres. En este momento estoy precisamente comunicando determinados servicios de mentorías que tienen que ver con la comunicación inmersiva, un concepto que hacía mucho tiempo que lo vivía, lo facilitaba y no le había encontrado el nombre hasta que después de un viaje a Europa lo pasé por el cuerpo y dije, es por acá, que tiene que ver con estas dos cosas que hablábamos hoy, de poder ayudar a las personas a encontrar su propia forma de Ujú. vender, de comunicar, de hacer los servicios y de poder intervenirlos con microexperiencias para que el paso por esos servicios sea totalmente y experiencial, no solo para la persona, sino también para una misma, y ahí entra esto de Total. la diversión que hablábamos antes, entonces creo que más alineado imposible Me encanta. hablando hoy. Mi foco hoy está puesto en lo que es mentorías uno a uno y en el club de pasajeras frecuentes, que es un espacio en el cual tenemos como una doble misión. Por un lado, hacer mastermind cada 15 días, en donde hablamos de distintos temas que atraviesan como dueños de negocio, y en otro de los encuentros lo que hacemos es accionar y a través de dinámicas creativas, esa temática inicial que hicimos en la máster, ponerla en práctica, llevarse preguntas, hacer dinámicas, hacer acciones que directamente estén relacionadas con esa temática. Y bueno, en este club amo porque está pensada como el viaje, que tiene una plataforma en donde vos podés ir haciendo distintas acciones y canjear puntos como si fueran las millas. Me encanta. También podés ser piloto por un día, es decir, ser vos la persona que lidere ese encuentro según el tema de tu expertise. Así que, como decíamos hace un ratito, la diversión está en cada uno de estos espacios y a mí me genera mucha ilusión no solo poder facilitarlos, sino también que las personas sean parte de estos encuentros. Y bueno, y en hoy estoy organizando un retiro de fin de semana, precisamente para poder ir un poquito más allá y poder salir de las pantallas y tomarnos un espacio de fin de semana, no solamente para desconectar de la diaria sin celulares, sin obligaciones, y para conectar con esto que nos enciende y para poder encontrar forma de hacer las cosas. Así que bueno, esa es la propuesta para lo que se Me viene. encanta. Me encanta. Bueno, yo igualmente voy a dejar todos los enlaces de lo que mencionamos en la cajita de información. Vero, gracias. Cualquier cosa, ya sabes, las puertas están abiertas. Vamos a coordinar más cositas, así que ya vendrán, ya se enterarán de cosas que tenemos ahí pensadas. Y nada, fue un placer hablar con vos. Te agradezco por todo. Creo que fue una charla bastante profunda en base a lo que habíamos hablado aquel día y que creo que Me siempre quedan encanta. como más cosas para charlar y para abrir, ¿no? Más preguntas. Así que Totalmente, eternamente agradecida, Juli, no solo de invitarme a este espacio, sino también de coincidir. Quizás otros objetivos u otras cosas que nos llevaron a estar acá y también de poder conversar de cosas sí, de las que pensamos de esta manera tan natural, ¿no? Esto tal de, cual. che, acá no había ni un guión de por Nada. medio, ni nada, sino es un espacio abierto, como de Sí, y pudiendo contar nuestra visión. Y creo que habilitar estos espacios así son totalmente total. hermosos para poder crecer
como dueña de negocio, como emprendedora, así que también eternamente agradecida del el primero de muchos, seguramente. Se abren más charlas sobre estos temas que quizás se hablan poquito, entonces está bueno que alguien lo diga, ¿no? Habilite la conversación. Así que también Totalmente. siempre en Spotify tienen un espacio para dejar algún comentario y demás. Me encantaría que nos dejen ese comentario para que lo podamos leer también, o en redes sociales nos encuentran, ya saben. Y bueno, nada, hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.